Bienvenidos, queridos hermanos. Los que estáis aquí, pues ya hemos estado celebrando un poquito en alabanza delante del Señor y ahora preparados para el estudio bíblico. Y los que están en internet, pues bienvenidos a ellos también, a cada uno. Vamos a tener este tiempo de estar estudiando la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a estar un día más. Hoy comenzamos el capítulo 6. Así que vamos a avanzar un poquito y ver lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Confiamos en Dios que este tiempo es conforme a su voluntad, es lo que Dios quiere, así que entendemos que Dios toma el control y nos confiamos y nos dejamos llevar por Él. Los hombres solo somos herramientas en sus manos y el Espíritu Santo nos guía. Vamos a hacer una oración en primer lugar para pedir al Señor su dirección y comenzamos el estudio bíblico. Padre, gracias un día más por poder estar así juntos, los hermanos, aquí físicamente y también virtualmente a través de los medios en internet. Y queremos presentar este tiempo delante de ti, así disponiendo nuestros corazones a recibir tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor. Hay muchas voces siempre que nos distraen, que nos confunden, que nos hacen surgir temor. Pero en medio de tantas voces, tus hijos saben escuchar tu voz. Como las ovejas saben y conocen la voz del pastor. Por eso ahí estamos, Señor, preparados para abrir todo nuestro entendimiento. Contamos con tu ayuda, Señor, sabemos que tú nos das sabiduría y de esa forma recibir la palabra que hoy quieras darnos. Bendícenos, Señor, y guárdanos en este tiempo. Bendice a mis hermanos que están aquí, los que están en internet. Gracias por todo y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues abre tu Biblia en Hechos capítulo 6. Vamos a continuar después de haber visto ya el capítulo 5 la semana pasada. Hoy vamos a ver cómo la Iglesia sigue avanzando. La guerra de la fe continúa y sin duda la Iglesia se estaba viendo metida en una guerra. Bienvenidos a todos los que estáis aquí, ya nos hemos saludado, pero los que están en internet, pues bueno, mencionar ahí algunos hermanos que han escrito en el chat en directo. El primero en escribir ha sido Benito, porque iba con ventaja, como está aquí, pues sabía en el momento de que íbamos a empezar. Benito, buenas noches. Miriam, buenas tardes. Ana Karina. Ana Karina no está aquí porque está en Ecuador, si no seguro que estaba. Noemí, buenas tardes. Rosario, buenas tardes. Liliana y David, buenas tardes. Yoli y Gaby también han saludado. Buenas noches. José Luis, buenas tardes. Juan Bermudo. Presente, muy bien. Muchas bendiciones. María Luisa, buenas tardes. Por ahí anda por México María Luisa, en su tierra. Parece que estoy pasando lista, ¿no, Juan? Beatriz también ha escrito ahora. Beatriz también, presente. Bien. Capítulo 6 de Hechos. Vamos a leer versículo del 1 al 7. Y Ana Rita también nos acaba de escribir ahora bendiciones. Ana Rita no se encontraba muy bien hoy, por eso se quedó en casa. Oramos por ella. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás prosélito de Antioquía,
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Bien, la obra crece y los problemas también crecen, el trabajo aumenta, se acumula más trabajo, hay más necesidades, la guerra de la fe avanza, los enemigos se van también situando, se van formando conspiraciones contra los creyentes. Y aquí se da una situación pues curiosa en medio de todo lo que está ocurriendo. Recuerda que el último día estábamos viendo que ahí empieza a crecer la presión de parte de las autoridades judías contra los cristianos, los seguidores de Cristo, y les amenazan, les intimidan, les azotan a los apóstoles, les prohíben predicar a Cristo, pero vimos que los creyentes ni caso, siguen predicando la palabra. Algunos pensarían es una provocación. ¿Por qué hacen eso? Están provocando a la autoridad. Podían intentar ser más discretos, pasar más desapercibidos. No, porque esto es una guerra. Y en las guerras tú no puedes ser discreto con el enemigo, no puedes intentar pasar desapercibido. Hay que ser firme y más tomando conciencia y sabiendo de qué bando estamos. Estamos del bando ganador. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. En los hechos y sobre el terreno podría parecer lo contrario. Los que tienen la autoridad son el Sanedrín, con el sumo sacerdote al frente. Y son los que tienen poder para castigarles, meterles a la cárcel, matarles. Pero el poder lo tiene el Señor, no lo tienen estos. Estos hacen lo que hacen porque el Señor lo permite. Si Dios no lo permitiese, no lo podrían hacer. ¿Y por qué lo permite Dios? Porque estamos dentro de un plan, de un proyecto, de una misión, y en ese plan, en esa misión, el cristiano también tiene que ver consigo mismo, mirar hacia adelante, puestos los ojos en Jesús y dejarnos llevar por Él. Entonces este pasaje pues se conoce como la elección de los 7 diáconos. Aquí se escogen los primeros obreros a los que se les reconoce, aparte de los apóstoles en la iglesia, para que estén atendiendo necesidades propias dentro de la iglesia. La nación de Israel siempre fue un ejemplo en cuanto a atender a los necesitados. Siempre fue por delante de todas las naciones. Los israelitas tenían una clara conciencia de que entre ellos, entre el pueblo, ellos se sentían un pueblo y eso creaba una unidad. Y ellos entendían que no podía haber necesitados en el pueblo, entre las familias. Entonces tenían diferentes prácticas. En el tiempo de las sinagogas, en las sinagogas se veía esta práctica muy notablemente, porque tenían la costumbre de que 2 miembros de la sinagoga, en cada ciudad había sinagogas, el templo está en Jerusalén, pero hay judíos por otros lugares, por eso las sinagogas, ¿no? Entonces, en la sinagoga había 2 miembros de la sinagoga que tenían el encargo de todos los viernes por la tarde, daban una vuelta por el mercado y por las casas. ¿Y qué es lo que hacían? Recolectar dinero y especies. O sea, en el mercado, pues la gente que vendía productos les daban productos, algunos daban dinero, por las casas igual. Entonces, por la tarde, eso era el viernes por la mañana, el viernes por la tarde, o sea, antes del sabbat, antes de la puesta del sol, todo eso que se había recogido lo llevaban a los necesitados y lo repartían con una medida. Había 2 clases de personas. Por un lado estaban los necesitados que por alguna razón se encontraban temporalmente en una crisis, un problema con la cosecha, un problema con pago de una deuda, no sé, alguna cosa, y a estos se les ayudaba para que pudiesen recuperarse del bache que estaban pasando. Pero después estaban los que no tenían recursos, los pobres, las viudas, como aquí se menciona en este pasaje, huérfanos, viudas, gente pobre, enfermos, lisiados, gente que no tenía recursos. Los tiempos eran muy distintos a hoy en día, no había subsidios, no había ayudas sociales. Entonces, a estas personas se les procuraba de que ese viernes por la tarde
se les daba lo suficiente para que comiesen 2 días cada día durante toda la semana. Se les aseguraban 14 comidas a cada uno de esas personas más necesitadas, más pobres. También se hacía, a esta forma de recolección, el viernes por la mañana, mercado por las casas, se le llamaba kupá, o traducido sería cesta. Se hacía una cesta. Después tenían otro sistema, y este era cada día. Cada día también había unos responsables de la sinagoga que recorrían las casas de las ciudades pidiendo pues también una ayuda. Y esta otra ayuda era para personas que se encontraban en circunstancias muy extremas, gente que no tenía ni un lugar donde dormir, ni ropa que ponerse, ¿no? Estaban en situación muy extrema. Entonces esta otra colecta se hacía cada día, se hacía un recorrido por todas las casas y se recogía estas ofrendas. A esta colecta se le llamaba tam'ui, traducido sería bandeja. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo que tenía una conciencia muy bien desarrollada en cuanto a no permitir que en el pueblo nadie pasase necesidad. Y lo tenían muy bien organizado. Sin duda, pues esto fue parte que la Iglesia lo hereda, porque los primeros cristianos son judíos convertidos a Cristo. O sea, no es un cambio de religión, continúan con muchas de sus cosas y la intención no es que dejen todo. Había que dejar según qué cosas, rituales, cosas que ahora en Cristo tuvieron cumplimiento, pero todo lo otro bueno que había tenía que conservarse, se tenía que seguir haciendo. Cristo mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirlo. En cuanto a todo lo que eran los sacrificios y estos rituales y el significado de muchas cosas, sí que evidentemente hubo un cambio por el cumplimiento en Cristo que tuvo todo aquello. Pero la Iglesia hereda esta forma de pensar, de ayudar a los necesitados que están entre ellos. Por eso, ahora en la Iglesia hay un problema, la Iglesia empieza a crecer, la Iglesia se empieza a desarrollar y dentro de ese crecimiento aumenta el trabajo y hay que plantear, tenemos que ver cómo solucionamos estas cosas. Hemos leído en el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué entendéis con este primer enunciado de este versículo 1? ¿Qué se entiende ahí? Sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que entendéis? Los que murmuraban que el evangelio iba creciendo. Que había mucho trabajo. ¿Quiénes murmuraban? Los contrarios. ¿Los contrarios de qué? Por ahí dicen los griegos murmuraban contra los hebreos. Sí, ¿no? Los gentiles. Los del evangelio que iban creciendo. Los del evangelio crecían Sí, los que no... y los gentiles estaban en contra. ¿Qué decíais por aquí? No, decía que, claro, crecía todavía más trabajo, no abarcaban atenderlo todo, entonces Sí, ahí era el problema, era que faltaba atención también, sí, por eso era la queja vale. Y la queja venía de los griegos, de los griegos contra... los hebreos. Bueno, estoy insistiendo en esto, porque esto sería una clase de hermenéutica bíblica del viernes, porque el simple lector pierde de vista cosas que en el original están, y en la traducción nosotros perdemos de vista. Porque aquí los griegos no son los gentiles, son judíos también. Lo que pasa es que son judíos de habla griega, o sea, a los que se les llamaba los de la diáspora. Eran judíos, hebreos, que habían sido dispersados por todo el mundo y que en esa dispersión habían perdido algunas costumbres, entre ellas el idioma. Los de Palestina, Jerusalén y alrededores, conservaban el idioma arameo, hablaban arameo. Los de la diáspora habían ido perdiendo esos idiomas, el hebreo como lengua vehicular y el arameo, que es lo que se está hablando ahí. Jesús hablaba en arameo, conocía griego también, claro, pero el idioma que se hablaba en Palestina entre los judíos era arameo. Entonces, los que hablaban arameo
consideraban a los otros, a los que hablaban griego, como inferiores. Ellos presumían de que nosotros no hemos tenido influencias extranjeras. Estos sí, estos se han dejado influenciar. Entonces ellos se pensaban superiores a los demás. Y esto había provocado una especie de separación entre judíos griegos. En el griego, en esta palabra, es la palabra aquí helenistes, o bueno, pronunciado helenistes, es la palabra griega que se traduce aquí como griegos. Helenistes. ¿Qué significa eso? Aquellos judíos que hablan griego. Si tú consultas otras versiones, por ejemplo la Nueva Versión Internacional, verás que el traductor ha interpretado la palabra helenistes y dice, en aquellos días, como había aumentado, dice, se quejaron los judíos de habla griega contra los judíos de habla aramea. Entonces algunas versiones ya te lo aclaran, porque es muy fácil y es evidente que si tú no sabes eso, cuando lees esto y los griegos murmuraban contra los hebreos, dices, míralos, qué listos los gentiles, ¿no? Murmuran contra los hebreos, pero en este caso es un poco así como cuando tú lo piensas dices, bueno, era un poco extraño porque la vida de la iglesia era interna, o sea, los griegos no les importaba lo que pasaba dentro de la iglesia, o sea, estaban en su mundo y ellos en el suyo. ¿Y por qué griegos contra hebreos? O sea, tampoco, porque hebreos es una cosa, pero esto es la iglesia. Hebreos también eran los que están en el templo. Los judíos, que seguramente ellos sí seguían con sus tradiciones, como yo os he referido, esas dos ofrendas, por un lado la cupá y por otra parte el tamuí, que seguro que lo seguían haciendo. Entonces ahí el estudiante bíblico se mete en el texto y se da cuenta de estas cosas, la importancia de la interpretación siempre que podemos en los textos originales en los que fue escrita la Biblia, en este caso griego y en el Antiguo Testamento en hebreo. Entonces surge una queja, seguramente estaba justificada, porque había mucho trabajo en la iglesia y parece ser que hasta ahora pues se ocupaban de ello los apóstoles, eran 12 hombres. Creo que había otros discípulos por ahí que hacían cosas, pero así como las obligaciones y las tareas destacadas las hacían los apóstoles. Y eso implicó que se estaba empezando a descuidar algunas cosas, porque como vamos a ver que es el centro de este texto, lo que no se podía hacer en ningún caso era descuidar la predicación de la palabra y las oraciones. Entonces los apóstoles habían tomado la prioridad. Ellos seguían predicando la palabra todos los días y seguro que de una forma muy constante. Y se dedicaban a las oraciones. Y esto les dejaba muy poco tiempo para atender otras necesidades, como era atender a estos pobres, a los pobres que había dentro de la iglesia, que eran muchos. Pero nota que venimos de textos anteriores en los que en la iglesia no es que faltasen recursos, faltaba tiempo para atender las necesidades, porque los recursos estaban. Venimos de textos en los que vendían las propiedades, tenían todas las cosas en común, pero ¿te acuerdas a dónde traían el dinero y las cosas de las propiedades? Eso a los pies de los apóstoles. Los apóstoles administraban todo eso, se dedicaban a todo eso y claro, no daban de sí. Somos personas, tenemos 24 horas al día y necesitas administrar tu tiempo según las prioridades. Y para ellos estaba muy claro que la máxima prioridad en la iglesia es predicar la palabra. Después lo otro. Y si no te queda tiempo para lo otro, pues hay que buscar soluciones que lo atiendan otros. Pero el que fue llamado a predicar y a cuidar la vida espiritual de la iglesia tiene que dedicarse a eso. No puede dejar eso por otras cosas. Entonces el problema era que faltaba tiempo. Así que la solución, bueno, estaba al alcance de su mano. Vamos a delegar responsabilidades en otras personas que atiendan esto. El problema en realidad eran dos. Tenemos que atender la predicación de la palabra y las oraciones y tenemos que atender las necesidades
de los pobres, las viudas, los enfermos, lisiados, aquellos que no tienen recursos. Y en este caso, pues vemos que el pasaje, la atención no está centrada en la distribución de productos para los necesitados. El pasaje se centra en la necesidad de no descuidar la predicación y las oraciones. Lo otro está en segundo lugar. Especifico así, marco esto, porque a veces en la Iglesia se pierde de vista estos principios prioritarios, lo que tiene que estar primero, lo que tiene que estar después. Hay, por ejemplo, iglesias que se han volcado al tema obra social. Todo es obra social. Se hace un trabajo impresionante y perfecto, o sea, en el sentido de que se están haciendo una gran labor. Y todo es obra social. Hay otras iglesias que se han volcado en el tema, pues no sé, de los ministerios como la alabanza y las artes visuales y todo esto. Y la gente está muy entretenida, se sienten útiles, colaboran, trabajan, pero los líderes de la iglesia también están ahí en todas estas cosas. Y la predicación de la palabra se queda por allí bien olvidada. A mí me ha pasado que yo a veces he sido invitado a alguna iglesia a predicar y a mí me encanta cuando me invitan a una iglesia a predicar, yo siempre por conocer y por estar sometido a la autoridad en ese lugar al que voy como visitante, pues yo pregunto, ¿y cuánto tiempo tiene que durar la predicación? Y me encanta cuando me dicen, no te preocupes, lo que el Señor ponga en tu corazón, predica lo que tú veas. Si tienes que predicar 40 minutos, una hora y media, lo que Dios ponga en tu corazón. Pienso por dentro, gracias, Señor. Pero después llego a otras iglesias y pregunto, ¿y cuánto tiempo tiene que durar la predicación? Y en alguna iglesia, y no lo digo ni exagerando, ni en serio, te lo digo así, en alguna iglesia me han dicho, bueno, normalmente dura alrededor 15, 20 minutos. Si estás 20 minutos, no pasa nada. Como diciéndome, bueno, si te alargas hasta 20 minutos, no pasa nada. Vaya, yo pienso, yo con 15 minutos tengo para dar la introducción. Te acostumbras a predicar y después te dan 15 minutos. Incluso en otros países me ha pasado, por ahí por Alemania también me pasó. 15 minutos. Y dices, con 15 minutos, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué digo, no? O sea, te quedas ahí como... Un sermón tiene unas partes. Para desarrollar un mensaje, 15 minutos no es suficiente. ¿Qué les das de comer a la iglesia? Si en una semana, en 7 días, comen 15 minutos la palabra y no hay nada más durante la semana, ni estudio, ni... Vaya, dices, la salud espiritual no puede estar bien en ningún caso. Eso sí, muchas actividades, claro, de todo. Y la gente está muy entretenida, porque hacen cosas, se sienten útiles, lo pasamos muy bien, nos reímos juntos, hacemos cosas que nos satisfacen a la carne, nos gustan. Entonces, sí, claro. Y en alguna de esas iglesias, pues entonces lo entiendes, porque dices, ¿y en qué se ocupa el tiempo del culto? Entonces tú ya ves cómo empieza el culto. Empezamos ya 5 o 10 minutos tarde. Después ya viene la presentación y alabanza. La alabanza dura media hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Solo se cantan 3 o 4 canciones, pero cada canción se repite 20 veces y se va alargando y se va alargando y se va alargando el tiempo de alabanza y te tiras ahí 50 minutos o 1 hora de alabanza. Ya tenemos la mitad del culto, del tiempo del culto. Después vienen los anuncios, y los anuncios espectaculares, con imágenes, con varias personas que salen para dar los anuncios, y estamos haciendo esto y hacemos lo otro, y necesitamos voluntarios aquí y allá, y tenemos este proyecto, y para aquí y para allá, y no sé qué, y no sé cuántos, y ¡guau! Tremendo. Entonces, claro, ya nos hemos ido a 1 hora y media larga de culto,
Y la predicación, pues claro, tienes que limitarte a eso, lo que te han dicho, 15, 20 minutos ya siendo muy generosos. Evidentemente, la iglesia que vive así no tiene una visión bíblica. No han entendido lo que la Biblia dice. ¿Es importante la alabanza? Sí, claro, por supuesto. ¿Es importante la obra social, ayudar a los necesitados? Pues claro, por supuesto. ¿Es importante tener a la gente informada de todo? Sí. O sea, no estamos menospreciando nada de eso. Ni la alabanza, no menospreciamos las cosas que son de Dios y para Dios. Ni la ayuda social, ni las muchas actividades, artes escénicas y otras cosas que se hacen en las iglesias, siempre y cuando sean para predicar el Evangelio y dar testimonio, alabar y honrar el nombre de Dios. No menospreciamos eso, pero siendo bíblicos tenemos que tener el orden en cuanto a las prioridades que Dios ha establecido. Y sin ninguna duda, la predicación de la palabra tiene que ser el tiempo estrella, tiene que ser aquello a lo que se dedica más tiempo en la iglesia, porque eso es lo que vemos no solo en este pasaje, sino en todo el Nuevo Testamento. Si nos descuidamos en la predicación de la palabra, todo lo demás se nos queda. Incluso aquí se habla de las oraciones, pero quiero que te fijes en el versículo 2, cuando dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, el énfasis está en la palabra. Y alguno dirá: pero por encima de la oración. Mira, no estamos tratando de ser así tan técnicos, de que primero la palabra, segundo la oración, tercero la alabanza, cuarto. No es eso. O sea, hay que ser sabios. Pero el énfasis está en la palabra. Después dice en el versículo 3, ¿dónde dice lo de las oraciones? En el 4. En el 4. Eso. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí aparece la palabra oración y se vuelve a referir el ministerio de la palabra. ¿Por qué estoy puntualizando esto? Porque oración sin Biblia, pregunta, ¿qué clase de oración es? Oración sin Biblia, ¿qué hablas? ¿Qué le dices a Dios? ¿Conoces a Dios? Si no estás en la palabra, no sabes. No conoces, no puedes. ¿Te acuerdas de Jesús cuando puso el ejemplo a sus discípulos del fariseo y el publicano, el fariseo y el pecador? ¿Te acuerdas lo que estaba haciendo el fariseo? Estaba orando para que todos lo viesen y oraba con palabras excelentes. Gracias, Señor, te doy gracias porque yo no soy como estos hombres, yo doy los diezmos de todo, yo. Pero Jesús dice allí algo clave. Dice: y el fariseo, orando consigo mismo, decía a Dios. Estaba orando consigo mismo. ¿Por qué? Porque ese hombre no vivía la palabra. Era un hipócrita. Conocía la Biblia, pero no la vivía. Su oración era oración sin Biblia, era oración religiosa. En las religiones, una cosa básica, casi en todas las religiones, es la oración. Los musulmanes oran, los católicos oran y todas las diferentes ramas del cristianismo, oran los tibetanos, los budistas, prácticamente casi todas las religiones hacen oraciones. Pero oración sin Biblia, ¿qué es? Religión. Uno lo hace de una forma y otro lo hace de otra. Todos le hablan a un supuesto Dios que tienen en el cielo. Pero ¿esas oraciones llegan a Dios? ¿Dios las oye? Estuvimos haciendo una serie acerca de la oración, una serie de estudios el año pasado, en tiempo de pandemia ya. Y no sé si os acordáis, qué bien que los estudios se quedan grabados y a veces hay temas que a uno le interesan y pues los puedes volver a escuchar, ¿no? Antes Germán me preguntaba sobre el Sabbat y eso, y le dije, pues hay por ahí, en algún estudio hablamos de eso. Sería cuestión de saber a por dónde anda y recordarlo.
aunque podemos volver a recordar y decirlo, ¿no? Hablamos en la oración, no sé si os acordáis, que decíamos que, bueno, intentamos desgranar la oración, pero dijimos que cuando oramos tenemos que orar sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, porque orar es... ¿Qué es orar? ¿Qué pensáis que es orar? Hablar con Dios. Inmediatamente habéis respondido varios. Y cuando tú dices que hablas con alguien, dos personas hablando, pregunta, ¿quiénes hablan? ¿De los dos habla solo uno? Si estás hablando con alguien, si yo digo, estuve hablando con Benito este día, ¿cómo imagináis la escena? Yo ahí dándole toda la tabarra a Benito, bla, 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 y Benito ahí callado escuchando. Y después de 2 horas me voy y Benito no dijo nada. No, si yo digo, estuve hablando con Benito, es que estuvimos hablando. Él hablaba, yo hablaba. Hablaba uno, hablaba el otro. Orar es hablar con Dios. Y cuando tú hablas con alguien, hablas y escuchas. E incluso hay silencios en medio de ese tiempo. A veces el cristiano toma la oración como una simple actividad mecánica. Señor, te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto, perdóname esto, dame aquello, quítame lo otro, no sé qué, y hacemos de la oración algo tan mecánico, tan superficial o artificial, que por eso a veces nos cuesta tanto orar, porque no disfrutamos la oración. Es como un sacrificio más que hacemos dentro de nuestras actividades religiosas, que eso es lo que hacen, como antes os decía, casi todas las religiones. Muchas religiones tienen su hora para la oración. A la hora de la oración, los judíos tenían la hora de la oración. Los musulmanes, todos van ahí hacia su mezquita, que está aquí en Valls, está ahí a las afueras del pueblo de Valls, y a según qué horas hay una hora que es la de la oración y los ves ahí que van para allá. Si uno no puede ir a la mezquita, a la hora de la oración, allí donde está, se pone mirando hacia la Meca y eleva sus oraciones a Alá. Y los monjes tibetanos oran a sus diferentes dioses y cada uno tiene sus tiempos, sus momentos de oración. Los hindúes a sus diferentes dioses, los tibetanos y eso en su forma de meditación también tienen sus especies de rezos. Y el cristiano pues también. Algunas ramas del cristianismo tienen oraciones ya hechas, es más fácil. Te aprendes media docena, una docena de oraciones, las recitas en tu tiempo de oración y ya está, cumples. Incluso esta está hasta como más satisfactorio. Recitas el Padre Nuestro, que sin duda Satanás es artífice de que a veces cosas tan hermosas como las que están en la palabra de Dios se conviertan en algo tan vacío. Porque el Padre Nuestro lo estudiamos también en ese ciclo de la oración y es la oración perfecta, la oración modelo. Pero ¿tú crees que significa algo para el que usa el Padre Nuestro y el sacerdote le dijo, mira, para exculpar tus pecados reza 50 Padres Nuestros? ¿Tú crees que significa algo para esa persona que Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad? No significa nada. Como Jesús decía, no seáis como estos que hacen vanas repeticiones en sus oraciones. Cuando oréis no hagáis esto. Pues eso a veces el cristiano también lo hace sin darse cuenta, porque no es bien el recitar una oración de memoria, pero a veces también son vanas repeticiones. Es como que tengo que cumplir con mi tiempo de oración. El pastor dijo, en una predicación escuché, no sé qué, y venga, voy a esforzarme. Cuando lo haces como un esfuerzo, pues no llegas. Lo harás un día, lo harás 2, pero si no disfrutas la oración, y para orar hay que orar sobre la Escritura. Es decirle a Dios, es escuchar lo que Dios te dice. A veces no necesitas tener la Biblia abierta, pero como el verdadero cristiano, la palabra de Dios la tiene en la posición de máxima excelencia en su vida, el verdadero cristiano será alguien que tiene la palabra de Dios dentro. La lee, la escucha, la estudia,
está siempre llenándose de la palabra con todos los recursos que tiene a su alcance. Entonces, cuando tú estás orando, seguramente te va a ocurrir eso. Estás hablando con Dios y le estás diciendo, ay Señor, es que tengo esta duda, tengo este problema, y de pronto en tu mente aparece aquel versículo, aquella palabra. El Señor te habla. Eso es orar. Estás ahí, pero en tu tiempo privado, en casa, pues incluso puedes tener tu Biblia abierta. Estás en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está y que ve en lo secreto, y ahí estará Dios y tú estás con Él y puedes tener la Biblia abierta, pero orar sobre la Biblia. La Biblia abierta o la Biblia que tienes dentro de ti. Claro, es muy difícil cuando en esta iglesia o en aquella iglesia no hay Biblia, no se predica la palabra, no se enseña la palabra, porque yo os he dicho 15 minutos a la semana, pero habría que escuchar las predicaciones, lo que se predica en esos 15 minutos. Ese es el otro tema. O sea que a lo mejor llevan semanas de ayuno y no han comido nada de la palabra. Y Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que es una necesidad estar alimentándonos de su palabra siempre. No es para adquirir conocimiento, que lo adquirimos. ¿O no adquirimos conocimiento? ¿Cuántos sabíais que el versículo 1 de Hechos 6, los griegos eran judíos también? Algunos quizás lo sabíais, pero otros lo habéis descubierto hoy. La palabra nos enseña, nos da conocimiento, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que la palabra te habla, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios te redarguye, te instruye, te consuela, te exhorta. La palabra te confronta allí donde estás, con las necesidades en las que te encuentras. Y aunque hay un texto que tú te sabes, de pronto cobra vida en ese instante porque es algo en lo que tú estás fallando o lo que tú necesitas, y la palabra te habla directamente a ti y te dice algo. Y la pregunta es esa, ¿cómo la recibes? Porque hay personas que escuchan la predicación y están viendo, en este caso Víctor me está diciendo, o cuando se pone otro hermano o lo escuchan por internet, bueno, esta es la opinión de este predicador. Si la persona que está predicando Biblia, que ese es el otro tema, algunos predican filosofías humanas, metafísica y ciencias ocultas y no sé cuántas cosas, pero si se está predicando la palabra de Dios, no estés mirando al hombre, mira la Biblia y recibe la palabra. En este caso, pues, no se podían descuidar en enseñar la palabra. Era lo más importante. Sin menospreciar lo otro, por eso lo otro, se busca una solución. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque está claro que nosotros no nos podemos descuidar de predicar la palabra. Y así podremos insistir en las oraciones y en la predicación de la palabra. Cuidar la vida espiritual de la Iglesia. Esta siempre tiene que ser una autorreflexión como Iglesia. ¿Es la predicación la máxima prioridad en la Iglesia? En mi Iglesia, ¿la palabra de Dios ocupa el primer lugar? Si la respuesta no es un sí rotundo y segurísimo, esa Iglesia tiene un problema. Porque Dios no respaldará nada que no esté dentro de lo que Él ha establecido. Y después, pues, te encuentras eso, de todo en las iglesias. Cada uno lo ve según su manera. Mira, para poder tener todos un mismo sentir, como estuvimos viendo ahí en los capítulos anteriores, para ir todos en una misma dirección, no podemos seguir teniendo nuestra mente. El apóstol Pablo dice más, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos tener la mente de Cristo? Si tenemos su palabra dentro de nosotros. Entonces, ante cualquier problema, la reacción de la Iglesia será unánime. ¿Por qué? Porque todos saben qué dice la palabra acerca de esa situación. Pero si no hay palabra de Dios en la gente, pues ante un problema puede haber 20 opiniones distintas y cada una puede ser muy respetable,
pero son opiniones personales, humanas, según la sabiduría de los hombres. Y nos damos cuenta que la sabiduría de los hombres es una cosa y la de Dios es otra. En la sabiduría de los hombres, si a ti la máxima autoridad te dice no queremos que sigáis predicando en el nombre de Cristo, os prohibimos que lo hagáis, seguramente se enfoca de otra forma distinta como se enfocó aquí en los Hechos. Si son cristianos, entiendo que no van a decir, vale, pues no predicaremos más a Cristo. No, dirán sí, pero es probable que adopten nuevas medidas. Intentemos ser discretos, no vayamos allí al templo, a su casa, porque allí les estamos provocando. Hagámoslo de una forma entre nosotros. O sea, hubiesen dejado de predicar el Evangelio a la gente que necesitaba escucharlo. Eso pasa en las iglesias. Hay un problema, hay una amenaza, se llame COVID-19, se llame los judíos que nos quieren matar. Y ante las amenazas se toman medidas de diferentes clases. ¿Por qué? Porque no estamos llenos de la palabra de Dios. Si tenemos la palabra de Dios morando dentro, estaremos llenos también del Espíritu Santo y seguramente todos estaremos de acuerdo en lo mismo, iremos a una, porque Dios no se contradice, el Espíritu Santo no te va a decir a ti una cosa y a aquel le va a decir otra, ya te lo aseguro que no. Hay una unidad en la Iglesia en el mismo Espíritu y todos están de acuerdo. Vale, dejo el paréntesis de que siempre puede haber 2 o 3 por ahí que, pues yo no estoy de acuerdo. Bueno, ese es otro tema, ya sabes tú. Ahora tenemos un problema, hay necesidades, ¿qué hacemos? Nosotros no vamos a dejar de predicar y de orar, bueno, pues vamos a escoger colaboradores, vamos a escoger servidores. Y se escoge a 7 varones, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y a estos 7 varones se les llama diáconos. Pero en este pasaje no se les llama diáconos. Lo digo porque es una suposición. Suponemos que estos son diáconos. Lo digo porque si utilizamos aquí el nombre diáconos porque aparece en el título en negro en Reina Valera. Elección de 7 diáconos. Pero eso no está en la Biblia original, no es inspiración divina. El título es un añadido igual que los capítulos y los versículos. Quiero decir que en el pasaje, solamente aclarar, que no aparece la palabra diácono en ningún caso. Pero se presupone que hasta aquí no había habido el concepto diácono y que a partir de aquí el hecho de escoger a personas en la iglesia para que sirvan en diferentes áreas, pues es lo que más adelante sí en la Biblia se va a llamar diáconos. Por ejemplo, en Filipenses 1:1, ahí sí aparece la palabra diácono. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Se habla de obispos, la palabra obispos está en desuso en el protestantismo, porque la palabra obispo tomó una connotación más en el mundo católico romano. En cambio, en el mundo protestante, pues tomó la palabra más representativa, es la palabra pastor, ancianos. O sea, dentro del gobierno de la Iglesia se habla de obispos o sinónimos, como por ejemplo ancianos o pastores y diáconos. Es lo que se estaría mostrando que forma el gobierno de una iglesia. Dentro de un consejo de obispos o ancianos aparece la figura del pastor. Todo eso está ahí en la Escritura y lo hemos estudiado alguna vez. Pero ahí aparece la palabra diáconos. ¿Cómo? Ministro, sí, ministros del Evangelio, igual más tirando hacia los que predican, los predicadores. Ministros, obispos.
Bueno, profetas o profetisas ya son términos que se usan en el mundo protestante, pero se nos escapan un poco del contexto bíblico. Hay presbíteros, hay muchos nombres para referirse a según qué denominaciones se usan más unos nombres u otros y unas formas u otras. En 1 de Timoteo 3, en el versículo 8 y en el 12 vuelve a aparecer esta palabra, porque aquí después, al final, si tenemos unos minutitos, repasaríamos este texto de 1 de Timoteo 3, porque ahí se habla de los requisitos para los diáconos. Entonces en el versículo 8 dice los diáconos asimismo, ahí está el nombre, diáconos. En el versículo 12 también, los diáconos sean maridos de una sola mujer, ahí está el nombre, diáconos. Y bueno, sabemos que aquí en Hechos escogieron a 7 varones, pero los ministerios en la Iglesia no están restringidos al sexo masculino. Vemos aquí en el Nuevo Testamento que también había diaconisas. Aquí mismo en este requisito de los diáconos está hablando a los hombres que cumplan esto, y también en medio, en el versículo 11 dice las mujeres asimismo sean honestas, o sea, también a las mujeres diaconisas también se les pide que cumplan unos requisitos más en particular para ellas, hay otros más en particular para los hombres, aunque coincide más o menos. Sabemos el nombre de una diaconisa, se llamaba Febe, está citada en Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Entonces el diaconado comienza, presuponemos que comienza ahí en Hechos capítulo 6, con la elección de estos 7 varones, y más adelante ya se acuña ese nombre diácono, como el significado de alguien que sirve en la iglesia, alguien que tiene un ministerio, una ocupación, un servicio. Y vemos que tenían que tener 3 requisitos. No a cualquiera se le pudo escoger como diácono, y eso es algo importante que en las iglesias no siempre se tiene en cuenta. Todos los creyentes tendrían que cumplir con estos requisitos, todos. En 1 Timoteo 3, después lo repasamos, antes de los requisitos para diáconos están los requisitos para los obispos o ancianos o pastores. Después se mencionan los requisitos para los diáconos. Todos los cristianos, todos, sin excepción de ninguno, tendrían que cumplir esos requisitos. Es que yo no soy anciano o obispo, da igual. Todos los cristianos tendrían que cumplir esos requisitos, pero claro, el hecho de ponerte al frente, de tener una autoridad, de tener que dirigir, tiene que, sí o sí, tiene que tener esas cualidades, porque si no, estás incapacitado para eso, no puedes ejercer. Si un creyente está por ahí y no cumple esos requisitos, bueno, pues tendrá que crecer. Si quiere estar en la bendición de Dios, si quiere que las cosas le vayan bien y tener la paz, y tendrá que esforzarse. Ahí están todos, ahí estamos todos intentando crecer, progresar. Pero si tú te pones al frente, tienes que cumplir esos requisitos. Porque si no, ¿cómo podrás dirigir al rebaño? ¿Cómo podrás ejercer con autoridad? ¿Cómo podrás ocuparte en tu responsabilidad? Y quiero resaltar que a esto se les escoge para servir a las mesas, dice ahí. O sea, lo que antes decíamos, atender a esos necesitados. Y alguno pensará, ¿y para hacer eso tenían que cumplir estos 3 requisitos? ¿Cuáles son? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Para servir a las mesas tenían que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Vaya, si eso lo puede hacer cualquiera. Sí, claro que lo puede hacer cualquiera, por supuesto. Puestos a hacer cosas, cualquiera podía entrar al lugar santísimo, encender la lámpara, partir los panes que había allí, elevar oraciones, cualquiera podía hacerlo.
pero Dios estableció quiénes y cómo tenían que hacerlo. Vivimos en la Iglesia de Cristo. Y en la Iglesia de Cristo no hacemos las cosas a nuestra manera, las hacemos a la manera de Dios. Y para poder ministrar a la manera de Dios hay unos requisitos indispensables. Santificaos, porque mañana Dios hará grandes cosas entre vosotros. El pueblo no podía ir a conquistar así sin más. Podían hacerlo, pero irían por su cuenta, en la carne, y que se tuviesen que atener a las consecuencias, como pasó con Jai. Pero para ir en el nombre de Dios, tienes que dejar que Dios te lleve, y tienes que santificarte, y hacer las cosas a la manera de Dios, no según tu sabiduría, que seguro que hay gente muy sabia y con unas ideas muy buenas, pero todo eso no cabe en la Iglesia de Cristo, la Iglesia que Cristo edifica. El servicio y el liderazgo en la Iglesia debe reunir estas tres condiciones. Buen testimonio, ¿por qué? Hombre, siempre tenemos que ser un ejemplo. Vamos a decir que al final nadie es perfecto. O sea, el que está al frente no es perfecto y tenemos que aceptar que puede equivocarse. Pero se entiende cuando dice, pero tiene que tener un buen testimonio. ¿Te imaginas el que se pone al frente, que está ahí predicando y hay gente que está escuchando y está pensando, ¡buah! El otro día este estaba mintiéndole a otro por un negocio para aprovecharse de él, no sé qué. Ah, sí, el otro día este estaba ahí en una pelea y le estaba ahí a uno casi que le pega, no sé qué, y después se pone ahí el domingo a predicar y predica de que tenemos que ser amorosos, pacientes. No tiene autoridad. Si no tienes buen testimonio, no tendrás autoridad en lo que predicas. Nadie va a escucharte con seriedad. Tus argumentos van a quedar en vano, incluso puede ser de tropiezo a otros. Cuando iba a dar clases, una de las veces que estuve dando clases del seminario en Barcelona, estaba en una iglesia y me contaban que habían hecho una liga de fútbol entre muchas iglesias de Barcelona, de fútbol sala. Y me explicaban, dice, wow, dice, sí, lo pasamos muy bien. Y nos reíamos porque los equipos de fútbol se habían puesto nombres así muy cristianos, claro. Estaban los Aleluyas, el equipo de los Aleluyas, el equipo del Cristo Vence, el equipo del León de Judá, todo equipos de fútbol muy cristianos, claro, con nombres cristianos. Y me estaban contando anécdotas y dice el sábado pasado estábamos ahí jugando. Dice, bueno, y se dan cosas pues muy curiosas, ¿no? Porque estábamos ahí en un partido y en el partido, en un equipo de esta iglesia estaba jugando el pastor también jugaba en el equipo, que no hay ningún problema, si yo pudiese igual también juego, ¿no? No sé si ganaría mi equipo, pero yo juego. Y dice, estábamos ahí jugando y claro, a veces hay lo que pasa en el fútbol, ¿no? Que vas corriendo y el otro te entra y te caes y... hombre, me has empujado, no sé qué. Dice, el pastor pilló un mosqueo, empezó a empujarle al otro, casi que se lían los dos ahí a puñetazos en la cancha de fútbol. Que me has puesto el pie y me caí, tú qué te has creído, pero no sabes quién soy yo, soy el pastor, no sé qué. Y empujándose y todo allí, en el partido. Evidentemente... sería el pastor, pero buen testimonio. Todos somos hombres, repito, y no somos perfectos, y podemos fallar, y podemos tener carencias, y podemos llegar a donde llegamos, pero cuando dice buen testimonio se entiende lo que quiere decir. O sea, a ti no te pueden acusar de cosas puntuales en las que tú en tu vida andas por ahí, y no estamos hablando del pastor, estamos hablando de gente que sirve a las mesas. Pero claro, están en contacto con otras personas porque proveer en las necesidades de estas mujeres, de estos lisiados, de estos pobres, es entrar en contacto con la gente y es hablar con ellos. No toda esa gente tendrá acceso a ir a Pedro a hablar con él y decirle, es que tengo este problema.
Pero con este que viene a su casa con la cesta, mira, aquí traigo lo que necesitas para esta semana, a este sí que lo tengo al alcance. Oye, ¿te podría consultar una cosa? Es que quería explicarte algo. Mira, es que aquí en casa tenemos este problema, es que tenemos esta necesidad, es que... O sea, yo me lo imagino que estos no solo venían y repartían comida, es que eran consejeros. Yo me lo imagino así, ¿no? Que hablaban con la gente, les ayudaban. Igual a algunos le tenían que decir, mira, la palabra de Dios dice. Por eso tenían que también tener la palabra del Señor dentro. O sea, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. En todos los creyentes se tiene que asumir que estaban llenos de la palabra de Dios, porque se estaba predicando cada día varias veces, se enseñaba cada día, así que tenían que tener la palabra de Dios dentro. Y si esperas que tu vida cambie, eso es lo más importante, que tengas la palabra de Dios dentro. Si esperas que tus problemas se solucionen, necesitas llenarte de la palabra de Dios siempre. Pero también dice llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué llenos del Espíritu Santo? Para atender las necesidades de los pobres. Mira, porque para tener la perspectiva de Dios necesitas que el Espíritu Santo controle tu vida. Sea en lo que sea que hagas. Si lo hacemos en el nombre del Señor, entonces necesitas tener la perspectiva del Señor, la dirección del Señor. ¿Y de dónde viene eso? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a usar la palabra que tienes dentro para hablarte. Si no tienes Biblia, no puedes estar lleno del Espíritu Santo. Si estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te mostrará. Sin esto, bueno, pues seguro que se puede hacer una gran labor ayudando a los pobres en el mundo, ya se hace. En el mundo hoy en día hay mucha obra social, hay ayudas, hay subvenciones, hay organizaciones, de vez en cuando escuchamos Operación Kilo, recaudación de productos para esto, para lo otro, hay ayudas de diferentes, incluso organismos, entidades bancarias que tienen departamentos de obra social y hay un montón de cosas. O sea, la Iglesia, si hace eso, no está haciendo nada distinto que en el mundo también se hace. Pero cuando se supone que en la Iglesia hacemos obra social, es porque también tenemos una visión distinta. O sea, nosotros no buscamos que una persona llene su barriga, supla sus necesidades en la carne, pero se condene para siempre porque no tenga a Cristo como su Salvador. Es la prioridad número uno que cada uno coma todos los días, pero si se mueren y no tienen a Cristo, que se condene para siempre. La prioridad es alimentarles en la carne. La prioridad es que a través de cualquier cosa que hagamos, esas personas puedan escuchar el testimonio del Evangelio y creer. Porque como dijo Jesús, ¿de qué le servirá al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? O sea, podemos hacer mucha obra social, pero si eso no cambia la posición espiritual de esas personas, bueno, pues para eso ya hay organizaciones en el mundo. Es evidente que el cristiano tiene que tener esa capacidad de tener empatía, ¿no?, por los que están sufriendo, de tener esa compasión. Es un espíritu del Señor. Jesús se compadecía de las necesidades de la gente. Pero tú no vas a ver a Jesús haciendo obra social fuera del mensaje de la palabra. Jesús hacía obra social, sanaba enfermos, les daba de comer a la gente, pero siempre con mensaje de la palabra. Porque si no, nos quedamos sin lo más importante. Estamos ayudando a los necesitados, sí, claro, pero su necesidad más grande no la estamos atendiendo. En esta vida uno podrá vivir con más abundancia o con menos, pero de aquí nos vamos a ir todos. Y la cuestión es, ¿dónde iremos? ¿Qué será en la eternidad? Y el cristiano tiene que tener esto muy claro. Por eso, aún para hacer obra social hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no, todo se queda en ideas de hombres, en rituales, es el mundo de la Iglesia, es una religión más. Pero Dios tiene una misión para nosotros.
Y en esa misión está todo incluido, pero en el orden adecuado. Si cambiamos el orden, todo se vuelve ilógico, todo es una locura. Y también dice llenos de sabiduría. Mira, Dios da sabiduría. Y si ves que te falta, como dice allí en Santiago capítulo 1, si ves que te falta, pídele a Dios y te va a dar sin reproche sabiduría. ¿Por qué necesitaban estar llenos de sabiduría? Bueno, para tener la capacidad de enfrentar y resolver cualquier situación con la que se encontrasen. Repito lo que he dicho antes, iban a tratar con personas. Y yo me imagino a la gente preguntándoles, confesándoles, buscando ayuda más allá de lo material, de la comida. Necesitaban tener sabiduría, ser hombres y mujeres sabias. Sabiduría de Dios, no humana, porque para eso pues ya sabiduría humana puede ser útil, pero la sabiduría que viene de Dios cambia las cosas, transforma las vidas. ¿Te acuerdas de Salomón, no? Allí le traen a aquellas dos mujeres, cada una dice, este es mi hijo. Ahí Salomón demostró sabiduría, cómo resolver un problema que otro hubiese dicho, ¿y ahora qué hago? No sabía qué hacer, pero Salomón supo abordar una situación muy difícil. Tráeme una espada, partir por la mitad al niño y darle la mitad a cada madre, así ya están contentas las dos. Salomón sabía que la verdadera madre iba a reaccionar distinta a la otra, porque la verdadera madre ante la idea de ver a su hijo partido por la mitad con una espada iba a reaccionar distinto. La otra podía fingir, pero hay algo que no se podía fingir ahí. Y cuando la verdadera madre reaccionó, no, dale el hijo a la otra mujer, dáselo a la otra. De pronto ella renuncia a su derecho, ¿por qué? Porque no quería ver a su hijo así. Prefería que se fuese con otra mujer y quedarse sin hijo, pero antes de que lo mate. Eso es sabiduría. ¿Y de dónde le vino la sabiduría a Salomón? Dice allí que Dios se la dio. Estos hombres tenían que tener también sabiduría, estar llenos de sabiduría. ¿Y todo esto para servir a las mesas? Sí, claro, ahora después de comentarlo seguramente lo entendemos más. Porque esto no era una actividad de obra social, cultural, no, era la iglesia, la obra de Dios. Y para hacer cosas en el nombre de Dios hay que hacerlo a su manera, no a la nuestra. Así que escogieron a estos 7, hemos antes dicho los nombres, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, no sale Pumba, estaba el Timón ahí. Algunos dirán, ¿qué es eso? No hagas caso, cosas mías. Nombres que no se suelen poner a los hijos, porque no conozco a nadie que se llame Prócoro, ni a nadie que se llame Nicamor. Y el Parmenas, le ponemos de nombre, ¿quién va a tener algún niño pronto? Parmenas de nombre. ¡Ay, qué parmenito más bonito! Parmenas. Pero Nicolás sí que hemos conocido. Nicolás, sí, no hay nombres, y Felipe también. Bueno, son nombres, como notaréis, nombres griegos. Aquí pues no es tan común esos nombres. Y dice que se presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La imposición de manos, ya hemos hablado de eso también alguna vez, es una forma de identificarte con la persona. En este caso no es orando por enfermedad, se pueden imponer manos según la Biblia, en el Nuevo Testamento se imponían manos por diferentes causas. Una podía ser sobre los enfermos, pero no es porque haya un poder especial, que cuando yo impongo las manos sale una energía de Mish, así como rayos y tal, y la persona se sana. No ocurre eso. La imposición de manos es una identificación con la otra persona en cuanto a la oración, esto en cuanto a la enfermedad, pero también se imponían manos, como en este caso cuando se encomendaba a alguien al servicio. En este caso se identifican. Es como una forma de visual de decir, mira, os estamos delegando esta autoridad. Hay contacto físico. La imposición de manos te lleva a contactar con la otra persona. Me identifico con ella. El cordero que era sacrificado en el Antiguo Testamento
se ponía la mano sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado. Identificación. La imposición de manos busca eso, no es un ritual mágico o extraño. Es algo que quizás hemos perdido un poco en las iglesias, por la cultura, por el contexto, por lo que sea, pero yo siempre es algo que siempre en los estudios que hemos hablado de esto, siempre lo he fomentado. Está bien esa forma de identificarte con alguien, de contacto físico. Les impusieron las manos y los enviaron a hacer la tarea. Y fíjate lo que dice ahí, la obra continúa, crecía la palabra del Señor. Fíjate qué manera de decir que la iglesia sigue creciendo, adelante, todo sigue progresando. Lo dice con una frase, crecía la palabra del Señor. No puedes esperar que la iglesia se desarrolle de una forma sana en Dios si no es a través de su palabra. En el tema de hoy me podía haber tomado todo el tiempo para hablar de lo importante de predicar la Biblia, lo que es la palabra de Dios, pero lo hacemos muchas veces porque es que es un tema que nos sale una y otra vez, porque es uno de los temas más relevantes en la vida de la iglesia. Sin palabra, sin Biblia, no somos nada en el Señor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Cuando estamos en la palabra de Dios, hay fruto. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Incluso dice que también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Qué buena noticia escuchar que de todos esos sacerdotes que había en el templo, no todos eran como el sumo sacerdote y los otros miembros del Sanedrín, que estaban tan preocupados en que no se hablase del nombre de Cristo. Qué bueno de que hubiese muchos, dice muchos, sacerdotes que también obedecían. Quiero que notes que dice se convirtieron. No, porque ya creían. Simplemente reconocieron que lo que ahora se está enseñando de Jesús es lo que nosotros esperábamos. No hubo un cambio de religión, simplemente ellos creían en Dios, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Creían en ese Dios que a veces se apareció cara a cara a Abraham, a Josué, a Gedeón, y ahora estamos enterándonos de que ese mismo Dios que se aparecía con forma humana es el Cristo que vino y murió en la cruz, y a quien Dios resucitó de los muertos, y que está sentado y que un día vendrá como el Mesías, que nosotros erróneamente habíamos creído que vendría en la primera vez, y resulta que es la segunda, que vendrá para liberarnos de nuestros opresores y para destruir a todos los enemigos. No cambiaban de religión, simplemente obedecían la fe, creían los cambios que ahí se estaban produciendo. Déjame que repasemos muy rápidamente, en 3 minutos, en Primera de Timoteo capítulo 3, esos requisitos para diáconos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 en adelante, requisitos para diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Se entiende la palabra honesta, no? Honestos, honorables. O sea, decentes, decorosos, justos, honrados, todo eso son sinónimos de la palabra honestos. Deben ser honestos, sin doblez. ¿Se entiende sin doblez? Bueno, la palabra griega viene a significar algo así como ser sinceros. Sin doblez ahí tiene que ver con la sinceridad. Tienes que ser auténtico, no así con falsedad, con hipocresía, no, una persona sincera. ¿Qué más dice? No dados al mucho vino, porque no está prohibido a un cristiano que beba vino. Hay denominaciones que prohíben el vino, pero la Biblia no lo prohíbe. De hecho, el vino juega un papel importante en el Nuevo Testamento. En la última cena estaba presente el vino. ¿Por qué? Porque era común que en la mayoría de las comidas judías hubiese siempre algo de vino en las mesas. Y en la cena de la Pascua había vino.
Entonces, el problema no es el vino, el problema es que bebas mucho vino. Es como otras muchas cosas. Lo que aquí está diciendo, fíjate, no dados al mucho vino. Podríamos, en una traducción actual, podríamos decir que no tengas adicciones. Un cristiano no tiene que ser esclavo de nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me dejaré dominar por ninguna cosa, dice Pablo. O sea, si tú te tomas un poquito de vino y sabes que no es perjudicial para ti, no hay ningún problema. No dados al mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas. Bueno, eso también se entiende perfectamente, ¿no? Usa la palabra codiciosos. Un diácono, un cristiano no tiene que tener codicia, pero interesante que especifique de ganancias deshonestas, porque hay cosas que no es robar. No puedes decir, es que has robado. No, pero eso que te ganaste no estaba del todo... Es que no es ilegal, sí, no es el caso, pero es que igual te aprovechaste de las circunstancias de alguien, ganaste algo. Yo a veces veo, hay gente que tú pasas con el coche por Valche en algunas horas del día y ves a cuadrillas de personas, son principalmente personas de color, africanos, que seguramente hace poco que llegaron a España, cruzando en pateras y eso, no tienen papeles, no tienen nada y se ponen en puntos de carretera así estratégicos y entonces pasa de pronto alguien con un vehículo que necesita justo ese día a una cuadrilla ahí para hacer no sé qué en el campo, esto y tal, para ahí con el coche y coge unos cuantos, tú, veniros, se suben al coche y tenemos trabajo y tal, los tiene ahí todo el día trabajando y le da 5 euros por todo un día de trabajo, 6 euros por estar trabajando 10 horas. Eso un cristiano no puede hacerlo, eso es deshonesto. O sea, te estás aprovechando de las circunstancias de otras personas. Y me he ido a un caso así muy quizás exagerado, pero el cristiano tiene que ser como Cristo. Así que pregúntate ante circunstancias que tú haces así o asá, pregúntate, ¿Cristo en mi lugar haría esto? No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, o sea que hay que guardar las verdades de la fe. Tienes que ser fiel a lo que la Escritura dice. ¿Qué más? Versículo, con limpia conciencia, versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, o sea, no cualquiera, venga tú, ponte aquí. No, tienes que demostrar que puedes estar ahí. Y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles, o sea, que nadie te pueda reprender en nada. Las mujeres asimismo sean honestas. Bueno, lo mismo que se le ha dicho a los hombres. Lo primero que se les ha dicho, deben ser honestos. A las mujeres también se les dice que sean honestas. Que las mujeres sean honestas, no calumniadoras. O sea, que no andes chismorreando por ahí, hablando mal de este y hablando mal del otro. No sé por qué le dice esto a las mujeres y a los hombres no, existe lo mismo. Pero bueno, yo creo que todo al final está implícito para todos. Sino sobrias, fieles en todo. Quizás la mujer en este contexto, por las circunstancias en las que vivía, algunos problemas los tenían más ellas que ellos. Puede ser. Por eso esa distinción. Pero al final, como antes hemos dicho, se está exigiendo tanto a uno como a otro. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Y si Dios quiere, martes próximo seguimos aquí en Hechos 6, en la segunda parte de este capítulo que nos queda. Ahora nos vamos a despedir, los que estamos aquí nos vamos a quedar un ratito para orar juntos, así que despido a los hermanos que están en el directo de Facebook, que el Señor os bendiga y os guarde, y si Dios nos lo permite, mañana, miércoles a las 8 de la tarde, nos vemos otra vez para seguir estudiando su palabra. Ay, sí, me recuerdan, es verdad. Mañana es miércoles, 7:30. Aún nos queda mañana y otro miércoles más a las 7:30
porque a las 9 tendremos otra reunión de Zoom con familias saludables. Mañana el título es Resolviendo el conflicto. Entonces mañana estamos 7:30 el estudio, si Dios quiere, a las 7:30 y después a las 9 por Zoom. Un abrazo a los de Internet.